Patricia, pastora, Dios le bendiga. Hola, bendiciones. Y bueno, vamos a orar. Patricia, pastora, ¿puedes empezar la reunión con una oración, por favor? Oh Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que tú permites que podamos reunirnos, Señor, en tu nombre. Gracias por este Sí, privilegio, Padre. Señor, de poder estar conectados, Señor, en diferentes lugares, Señor. Damos la gloria a ti por eso, Sí, Señor. Dios. Damos la gloria, Señor, porque Oh, sí, tú has Padre. hecho posible este momento, tú has hecho posible estas Sí, Dios. conexiones, amado Dios, y declaramos, Sí, Señor, que Jesús. esta será una tarde diferente, una tarde Sí, oh, de Dios. bendición, amado Dios, una tarde donde estarás despertando, Señor, aún más nuestro espíritu, aún más nuestra conciencia, Padre, Sí, oh, aún más, Dios. Señor, todo lo que tú has depositado en nosotros, Señor, y Aleluya. aún Sí, desconocemos, oh, amado Dios. Dios. Declaramos, Señor, que eso comienza a despertarse en ese tiempo, amado. Todo lo que tú has depositado en nuestro vientre espiritual, Señor, declaramos que comienza a florecer en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate en la alabanza, manifiéstate en la palabra, Señor, y declaramos, Señor, que hoy tú estarás hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón, y que tú traerás un despertar, Señor. Ese despertar que cada uno está necesitando, Señor. Esa palabra rema, Señor, que cada uno de nosotros estamos necesitando. Pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pastora. Y entonces queremos darle lugar ya a profeta Esther, que ella está aquí, está en México en estos momentos y es un gran privilegio conociéndola como la conozco. Conocemos a esta mujer, la bendición, siempre el consejo profético, su escuela profética, todo lo que Dios le revela a través de ella y de su familia. Así que le vamos a dar este lugar a ella para que nos predique, ¿no? En esta noche, desde aquí y día allá. Bueno, gracias, Dago, gracias, María. Primeramente los extraño mucho. Eh, Sabemos que son tiempos de cambio. ¿Cuántos de ustedes saben que son tiempos de cambio y Amén. cambios radicales? Y que Dios está moviéndonos mucho en medio de dos palabras. Esto no es parte de la enseñanza, pero es parte de lo que les quiero decir, que estamos viviendo unos tiempos de ¿cómo se dice? Relocation. Perdón, estoy pensando en inglés. Reubicación, ¿sí? De reubicación y y movimiento. Y una de las cosas es que Dios está moviendo dentro del cuerpo de Cristo, está sacando piezas para empezarlas a reubicar, tanto a nivel comunidad, naciones, territoriales, inclusive de trabajo, de casa. Hay muchísimo movimiento. No sé quiénes de ustedes lo han experimentado. Y también estamos en una temporada de las cosas que van a pasar de repente, en los repentinos de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay un mover de Dios, hay algo que se está moviendo y nosotros tenemos que aprender cómo se mueve Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? No el mover del pasado, porque a veces uno como iglesia, como gente, se queda en los moveres de Dios, en cómo Dios se movía en mi vida, cómo Dios se movía en la iglesia, lo que Dios hizo en la comunidad. No, ahora es qué es lo que Dios está haciendo ahora. Dios es un Dios de ahora, no nada más un Dios de ayer. La palabra de Dios dice Jesucristo ayer, hoy y por siempre. Entonces, tenemos que movernos un poquito, desestancarnos ustedes quieren el mover de Dios de ayer y moverlo entre la hora. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el presente, en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en nuestras naciones? Y de ahí, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a donde Dios va, a lo que Dios va a hacer? Y allí es donde entra lo profético. Pero antes de seguir con este comentario, déjeme oro, Señor, en el nombre de Jesús. Ahorita oramos, Señor, yo tomo autoridad en todo lo que se mueve.
Señor, en el segundo cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, removemos toda obstrucción, Señor, todo aquello, Señor, que el enemigo quiera, Señor, para distraer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, a cada uno de los que están aquí, en sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos, Señor, se suelta un poder de tuyo, el de ahora, Padre. Y Señor, gracias, Señor, que los que están aquí, Señor, van a tener aún más el entendimiento de tu mover y de lo que es una iglesia profética, Señor, para movernos corporativamente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú eres un Señor de tiempos, tú eres donde hay diferentes temporadas, Señor, diferentes sazones, Señor. Y gracias, Señor, que aquí estamos todos juntos, Señor, que cada quien traemos un sazón aquí a esta escuela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que venimos con expectativas para oír de ti, Señor, para saber lo que hay en tu corazón y saber lo que hay en tu mente, Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, y invitamos al Espíritu Santo a que esté aquí con nosotros, ministrándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, dando dirección, Señor, en tu santo nombre, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Amén y amén. Ok. Ahora sí, entonces, déjenme les sigo. Entonces, vivimos esos tiempos. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces, por ejemplo, aquí yo sé que hay profetas y no lo van a, o sea, van a confirmar lo que yo les digo. Nosotros siempre vamos un poquito adelante y a veces nosotros profetizamos a la iglesia, profetizamos a la gente, sobre todo si es una profecía un poco a nivel cuerpo también, aunque también pasa individual, pero nunca pensamos que nos llegue a pasar a nosotros. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar con eso? Sí, entonces, sí, fue para Lupita, Menganita, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando menos lo esperamos, esas profecías que nosotros profetizamos a otros, pasan a nosotros. ¿Y por qué les digo a esto? Porque realmente esto fue lo que a mí me pasó, ¿saben? Y todo fue de repente, o sea, así como que te sales de Londres y de repente, no me dio tiempo, salimos como el pueblo de Israel, inclusive la gente pensaba, ¿qué hicieron? ¿Por qué están saliendo huyendo? No, salimos huyendo, lo que pasa es que, pues, son los repentinos de Dios, y con los repentinos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que estar totalmente alertas todo el tiempo, porque Él nos mueve, así como movió al pueblo de Israel, y tenemos que estar preparados, y es parte del cambio. Entonces, a mí que me sacó de mi comodidad en todos los sentidos, en mi comodidad de mi casa, lo financiero, o sea, una comodidad totalmente, aunque hacía muchas cosas. ¿Y qué pasa? Pues es tiempo de cambio, y yo les vengo a decir eso, hermanos, es tiempo de cambio. Y como iglesia nosotros somos agentes de cambio. Tenemos que acordarnos que la palabra de Dios dice que somos peregrinos. ¿Qué quiere decir? Estamos de paso. Y a veces nos olvidamos y amamos tanto el lugar donde estamos, no necesariamente la casa o la iglesia territorialmente, a veces el trabajo. Como ser humanos tendemos a quedarnos un poquito, a acomodarnos un poquito. Y cuando Dios nos empezamos a acomodar, a lo mejor hasta en la manera de enseñar. ¿Y qué es lo que pasa? Dios nos empieza a sacudir, ¿sí? Empieza a sacarnos de nuestra zona de comodidad. Y yo creo que es lo que realmente ahorita está haciendo Dios. Y yo declaro para todos ustedes el día de hoy que entran todos, incluyendo su iglesia, en una temporada de los repentinos, donde las iglesias de ustedes no han entrado en esa temporada, pues ahora lo van a experimentar, porque se va a activar en la vida de ustedes, se va a activar en la vida de la congregación, y tienen que estar alerta, porque esto es para avanzar el reino de Dios, lo declaro, ¿sí? Y algo que yo les quería decir era lo de la iglesia profética. Nosotros sabemos que ha habido muchos malentendidos en cuanto a lo que se refiere todo a lo profético.
y he estado en ambas partes, he visto las dos caras, pero yo les vengo a decir que todos en nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo y lo declaramos nuestro Señor, nosotros no recibimos a Cristo a medias, ¿sí? Nosotros recibimos, en este caso, a Cristo, a decir, Señor, te acepto como mi Salvador, y a que vengas y controles mi vida. En este momento nosotros le estamos diciendo, Jesucristo, te acepto como el Maestro, te acepto como el evangelista, te acepto como el profeta, te acepto como ¿cuál otro es? El maestro, y te acepto como el apóstol, ¿sí? Entonces, lo recibimos entero, porque esos son los ministerios de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que a nosotros, ya porque lo recibimos, vamos a ser todos apóstoles, profetas, evangelistas. No, pero lo recibimos entero. Y que conforme Dios activa esos ministerios y los sigue activando, nosotros podemos fluir en ellos, ¿sí? Porque es parte de la naturaleza de Cristo. Si yo recibo a Cristo, yo recibo la naturaleza de Él. Ahora, moviéndonos de lo individual a otra dimensión que es a nivel iglesia, ¿sí? Ustedes saben, nos hemos enfocado muchísimo en cuanto al ministerio profético a nivel individual, ¿sí? Y no es malo, o sea, sabemos que es un ministerio, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Él está levantando, o sea, lo que es la iglesia profética, ¿sí? ¿Esto qué se llama? No quiero decir que la iglesia de la esquina, la iglesia de tal colonia. No, yo estoy hablando en general, que ustedes donde están en Chile, en Argentina, la iglesia profética de Chile, la iglesia profética de México, la iglesia profética de Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces, hay un despertar, hay un Dios. Sabemos que hemos hablado de que Dios va a traer avivamiento, pero el avivamiento también va a venir con el entendimiento y va a venir con una responsabilidad. Yo les pregunto, ¿nosotros vamos a abrazar la responsabilidad y todo lo que conlleva cuando venga el avivamiento? Entonces, Dios quiere que nos eduquemos. Dios quiere que aprendamos cómo las leyes de su palabra se mueven. Mire, hace algunos años, Dios me ha tenido por un par de años diciéndome, Esther, tienes que conocer las leyes de mi palabra, porque así como las leyes de la tierra operan, así operan las leyes de mi palabra. Y tienes que ser muy adiestrada, porque yo me muevo por mis leyes y por mis principios. Y yo les pongo un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, aprender de manejar. Sabemos que al manejar hay ciertas leyes que nosotros tenemos que seguir y que si rompemos esas leyes, pues nos van a multar. Por ejemplo, si yo sé que yo aprendo que cuando hay una luz roja me tengo que parar, pues yo sé lo que no voy a provocar accidentes, voy a estar cumpliendo con la ley, pero si yo me paso esa luz roja, entonces yo rompo la ley, ¿sí? Y entonces, lógicamente va a venir una multa, va a haber una consecuencia de eso. Es exactamente lo mismo, ¿sí? De que si yo rompo una ley, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber unas consecuencias. Y el enemigo sabe que si una iglesia no conocemos cuál es la ley, que es la palabra de Cristo, él va a tomar ventaja a nivel familia, a nivel comunidad, a nivel nación, ¿sí? Y entonces, por eso es que la iglesia tiene que despertar. Entonces, como yo les decía, entonces, le hablo yo en este momento a todos ustedes como una iglesia que somos profética. Todos aquí somos proféticos, ¿sí? Y tenemos que cambiar esa mentalidad ahora. Decimos, bueno, una iglesia profética, una iglesia apostólica,
Sí, también una iglesia de maestros, también una maestra, una iglesia del evangelismo, ¿sí? Lo de los 5 ministerios. Pero nosotros sabemos que ahorita Dios ha estado restaurando por algún tiempo los ministerios proféticos y apostólicos. Entonces tenemos que movernos el de que viene, no es malo, por favor, entiéndanme, de que, bueno, lo profético es solo para el profeta, o aquellos que no son profetas, pero tienen el don de la profecía. No, Dios está diciendo, yo estoy levantando una iglesia que es la naturaleza de la iglesia, tiene que ser también profética, ¿sí? Y es lo que Dios está levantando. Y las iglesias, la iglesia profética es una señal para la sociedad, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios está hablando. Ahora, nosotros sabemos y hemos visto el libro de los Hechos, cómo iban los apóstoles de casa en casa, ministrando, había milagros, todo eso entra también dentro de lo profético, ¿sí? Pero la diferencia es que la iglesia no era una iglesia solo de domingos, no era una iglesia solamente de eventos, de celebraciones, era una iglesia que funcionaba durante la semana, en todos lados funcionaba, y los fines de semana funcionaba. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo ahorita con la iglesia, lo mismo que somos una extensión del libro de los Hechos. Y eso es lo que Dios está haciendo, que Dios está sacando a nuestras iglesias de la comodidad a llevarlas más a la comunidad, llevarlas más a la nación, hacer una iglesia 24 horas 7, no solamente de domingos. No me malinterpreten, yo no quiero decir que no se congreguen los domingos, sino que es una extensión. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando venimos nosotros a la iglesia? Por lo general, cierto, no hemos venido a recibir. A nosotros se nos ha inculcado que la iglesia es solamente para recibir. Les voy a cambiar un poquito el chip. Es más que eso. Por eso es que creo que la mayoría de las iglesias tienen grupos o se juntan en la semana, grupos pequeños, y como en el libro de los Hechos. Y estamos viendo que esto se está dando aún más, ¿sí? Entonces, es más fácil cuando si uno recibes, aprendes y todo, ¿sí? En los grupos, ¿sí? Parte de lo que tú vives, de tu relación que tú tienes con Dios en el lugar secreto, ¿sí? Es lo que tú vas a traer a la iglesia, ¿sí? Entonces, es más difícil que tú en la iglesia, no es que no tengas una relación con Dios, tienes y tendrás encuentros y tendrás visitaciones, pero realmente donde tú vas a conocer a Dios, donde la iglesia va a conocer a Dios, va a ser uno a uno, en la intimidad. Entonces tú vienes a la iglesia y ustedes saben, venimos a dar, no nada más a recibir, ¿sí? Y venimos a prepararnos como soldados también, no nada más a que sea una clínica, pero ok, es una clínica, es un hospital, nos hallamos, somos sanados, somos liberados, somos restaurados. Ahora, estamos listos como soldados para irnos a la guerra, porque también son cuarteles de guerra. Las iglesias proféticas son cuarteles de guerra. Y yo te vengo a decir que la iglesia, que ahora la iglesia profética se está preparando porque va a haber cuarteles de guerra, ¿sí? Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Sí, tenemos, eso es lo que Dios está haciendo también durante esta aceleración. Entonces, la intimidad es importante y ahí empieza. Ahora, ¿qué pasa? Tú vienes a la iglesia, pero ¿saben una cosa? Antes que nosotros recibamos, tenemos que darle a Dios, ¿sí? Ahora, a Dios no le podemos dar nada. Lo único que le podemos dar es nuestra adoración. Es lo más importante.
Tú vienes, la de oración va a preparar a la iglesia profética, a crear una atmósfera, ¿sí? Para que Dios, para que oigamos la voz de Dios, para que se presenten milagros, para que haya señales. Esto es parte también, pero ¿qué tenemos que hacer? Darle a Dios. Ahora, cuando nosotros le damos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Viene la palabra y ahí es donde nosotros recibimos la palabra. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad como iglesia profética. Tenemos que venir a la iglesia y decir, vengo a dar, ¿sí? ¿Qué voy a dar? Lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Sí? La adoración, ¿sí? Te dio tus manos para levantar y adorarlo. Y después vas a recibir. ¿Y saben qué? A veces ni nos damos cuenta que dentro de la adoración recibimos. Y esa misma adoración, que es la que tú le das a Dios y al mismo tiempo tú estás recibiendo a través de esa adoración, es la que tú vas a llevar a la nación. Es lo que la iglesia va a llevar a la comunidad. Es que cuando tú individualmente, cuando no estés con tu congregación, se va a manifestar esa adoración a través de lo que tú haces en tu trabajo, en tu escuela, donde tú estés, ¿sí? Y así es como se lleva la iglesia 24 horas, ¿sí? Antes se pensaba que lo profético era solamente para los carismáticos, ¿sí? Decían, ay, es que son carismáticos. Yo les digo aquí, realmente ¿qué hace lo profético y lo apostólico? Y la pandemia vino a romper con muchas paredes de denominación, ¿sí? Porque la denominación espiritualmente era como que una pared que impedía que fluyera el cuerpo de Cristo de un lado a otro, ¿sí? Y y por eso es que ahora eso es lo que hace lo profético. Lo profético trasciende las estructuras del hombre, ¿sí? Las denominaciones. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, es la naturaleza del cuerpo de Cristo, lo profético. Y todos estamos involucrados ahí, tanto ministerios y ministerios, los que se congregan. Todos tenemos que estar involucrados. Yo he hablado anteriormente y digo, en la iglesia de Dios no hay pensionados, ¿sí? En la iglesia de Dios no hay desempleados. En la iglesia de Dios todos tenemos un trabajo, todos tenemos una actividad y no necesariamente es en el púlpito, no necesariamente es dentro de la iglesia, ¿sí? Eso no quiere decir, escúchenme, no están diciendo que no vayan ni ayuden a la iglesia, sino que yo lo que les quiero decir también es afuera de la iglesia. Yo llevo el evangelio, yo llevo a Cristo, yo les presento a Cristo. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo, de que la iglesia es una señal para la nación, para la comunidad. Y Dios se está moviendo más a este nivel, ¿sí? Está haciendo que, miren, lo que yo se lo comentaba con Dago y yo le decía, mira, yo como nunca he visto una fuga en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Bueno, no sé, a lo mejor no pasa en sus países, pero en Inglaterra yo lo veía donde quiera, donde yo veía, y todo el mundo, es que no tengo iglesia, es que ya me cansé y no tengo iglesia, y no tengo iglesia. Estaban cansados de las iglesias porque había un estancamiento. No estoy acusando a nadie, yo quiero que por favor entiendan lo que yo les digo y con amor, sino que ¿qué era? No era, prácticamente era Dios haciendo el trabajo, porque él nos estaba preparando para dimensionarnos al nuevo mover que se viene de él. ¿Por qué? Porque Dios se mueve, o sea, son los movimientos de Dios, ¿sí?
Entonces, la idea general de lo que teníamos de lo profético era todo en cuanto a referencia a una profecía individual, una profecía para la iglesia. Pero yo les quiero decir, tú no necesitas de un profeta para que tú te hagas una iglesia, para que Dios te levante como una iglesia profética, ¿sí? Donde tú seas trompeta, donde tú seas ahí una punta de lanza, donde tú tienes que ser una voz de Dios, la voz de Dios para tu comunidad, la voz de Dios para tu nación, la voz de Dios para tus familias, ¿sí? Entonces, en Primera de Corintios 14:1, ahí decía, para alcanzar el amor, pero también dice, desea, la segunda parte, que desea ardientemente los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Y creo que esa escritura no la sabemos todos, ¿sí? Entonces, sí, Dios desea que profeticemos, pero no nada más ahora como individual, sino ahora yo te digo a la iglesia, ahí en Primera de Corintios 14, yo te digo, pero también iglesia, ¿sí? Dios desea que ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetices, ¿sí? Y eso lo llevo ahora como iglesia, ¿sí? Ahora, yo puse unos puntos que son la naturaleza de la iglesia, que parte ya de la iglesia profética, que ya les he dicho algunos, ¿sí? Ahora, es el tener primeramente una relación con Dios, como individuos y también como iglesia. Cuando tú como persona tienes una relación íntima con Dios en tu cuarto, en tu sala, en tu cocina, cuando manejas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esa relación se va fortaleciendo. Entonces, imagínense que todos vamos a hablar, la iglesia local, ¿sí? Todos los congregantes tienen esa relación con Dios, todos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vienen a la iglesia como cuerpo es fortalecida. ¿Por qué? Porque hay esa intimidad con Dios tan fuerte en cada uno que se hacen uno, ¿sí? La palabra dice que hay poder cuando nos hacemos uno, hay uno. ¿Por qué? Porque Dios habla lo mismo, nos une, tenemos el pensamiento de Dios, todos sabemos lo que Dios quiere hacer en la iglesia, ¿sí? Ahora, imagínense que ahora cuando se une el cuerpo, no hablamos ahora de la iglesia de la esquina, ni de la iglesia de mi colonia, hablamos ahora, vamos a decir de la iglesia regional, y que todos o la mayoría tiene esa intimidad con Dios, eso es una bomba para la nación. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se están moviendo de un lugar de la intimidad con Dios, ¿sí? Y realmente eso es parte de la naturaleza de la iglesia profética, que se distingue por la intimidad con Dios, ¿sí? Por esa relación íntima. La palabra de Dios dice en Mateo, pero cuando tú vayas a tu cuarto y vayas a orar, cierra la puerta, ¿sí? Y es cierto, o sea, ¿cuántos de nosotros, cuando tenemos una comunicación con Dios, yo tengo mucho de que tengo mi comunicación de espíritu a espíritu con Dios, ¿sí? A veces tengo un problema o algo, le voy comentando, es 24 horas mi conversación con Él. Como dices, es como cuando tienes a una persona al lado, ¿sí? Y no necesito abrir la boca, no necesito ir a la iglesia, pero a veces yo estoy platicando con alguien y tengo dos conversaciones. Estoy platicando, mi conversación es vertical con Dios y mi conversación es horizontal con Dios. Le hago preguntas, estoy en un lugar, inconscientemente empiezo a decir, Señor, dime esto, Espíritu Santo, dime esto, Espíritu Santo, dime esto, ¿sí? Y que es un hábito que se hace, ¿sí? Y eso es lo que implica una intimidad con Dios, no nada más el que te encierres, es el que tu conexión con Dios son 24 horas, 7. Yo le digo
mucho a la gente, le digo, una de las cosas que a mí me encanta de mi marido es que su tema favorito es el Espíritu Santo, donde quiera enseña el Espíritu Santo, pero su relación con el Espíritu Santo es increíble. Yo les puedo decir que es increíble. Yo he aprendido muchísimo también a través de él, de que de repente, a ver, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Vamos de compras. Y así le dice, vamos de compras, tengo tanto mi presupuesto es tanto, y dime, ¿dónde quieres que vayamos a comprar? ¿Sí? A veces lo ha llevado a ofertas, a veces, o sea, es increíble así las cosas. Espíritu Santo, vamos al banco, Espíritu Santo, vamos aquí, o sea, es como si yo anduviera con él, Espíritu Santo, vamos acá y allá, y se levanta y ya le dice, Espíritu Santo, nos vamos, ¿sí? Y es algo que lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque eso habla de la constancia que tiene él con el Espíritu Santo, ¿sí? Con la intimidad con Dios. Hermanos, y como iglesia, Dios nos está desafiando a tener una relación íntima con Dios más allá, más profunda, porque hay niveles dentro de la intimidad con Dios, ¿sí? Y eso fortalece. Cuando hay intimidad con Dios a nivel individual, la iglesia va a estar fortalecida, la iglesia local. Y van a empezar a ver, por ejemplo, los pastores, los ministros, que porque el individuo tiene, claro, les enseñamos también cómo es intimidad con Dios. Ustedes saben, Dios mismo los ministra, Dios mismo les pone las manos, Dios mismo en el lugar secreto los libera, los sana. Y cuando llegan a la iglesia, a veces ya no necesitan esa administración del pastor y a nivel individual, sino que entonces dices, ay, estoy preparado, yo voy a dar, yo quiero dar. Eso es maravilloso, ¿cierto o no? Eso es maravilloso. A mí me ha pasado en mi intimidad con Dios. Yo le digo, las mayores liberaciones yo las he tenido en mi cocina, las sanidades en mi cocina, los milagros en la cocina. Saben que a veces cuando llegaba la gente a mi cocina, llegaba y se caía automáticamente. Tenía miedo de entrar porque decían, es que se siente la presencia. Les pasaban cosas, venían gentes y se liberaban, los demonios salían, ¿sí? Entonces, y eso es parte de una iglesia profética, eso es parte del mover de Dios, de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Ahora, imagínense que nosotros como iglesia profética, dice que somos una señal a la nación, nos podamos mover a la comunidad y que empezamos a ver las sanidades, las liberaciones, donde nada más porque estamos tan llenos del Espíritu de Dios, las cosas pasan sin poner manos, a lo mejor sin profetizar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan grande. Y ¿saben qué, hermanos? Donde hay obscuridad y tinieblas es porque está la ausencia de Dios. Pero cuando nosotros traemos la iglesia que carga la presencia y la luz de Dios, la traemos a nuestras comunidades, yo les digo, las tinieblas se tienen que largar porque no resisten la presencia de Dios, ¿sí? Otra de la naturaleza de la iglesia profética es que revela el corazón de Dios, ¿sí? Cuando el ángel le dijo a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es muy importante que nosotros conozcamos el corazón de Dios, qué es lo que hay. Miren, yo en mis tiempos de oración, y desde hace mucho lo aprendí, o sea, es algo que me salió del corazón, yo le decía, mira, Señor, yo puedo orar muchas cosas, yo puedo pedirte muchísimas cosas, porque tengo muchísimas necesidades y nunca se van a acabar. Pero, primeramente, yo quiero que las peticiones y las oraciones que hay en tu corazón, las pongas en mi corazón. Eso es lo que yo quiero, porque tú dices que tú nos das las peticiones de nuestro corazón, pero yo quiero que las peticiones de mi corazón sean las que hayan en tu corazón. ¿Cuánto más nosotros, a ver, la iglesia, vamos a ver la iglesia de uno de los pastores, vamos a ver la iglesia del pastor David.
¿sí? La iglesia del pastor Gago, como todas las demás que son pastores, es un cuerpo, ¿cierto? Es un cuerpo espiritual. También tiene corazón, también tiene mente, ¿sí? También tiene voluntad. Eso es la iglesia, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros le hablemos al corazón de la iglesia, que ustedes como iglesia conozcan el corazón de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para la iglesia? Todo eso es profético. Dentro de lo profético entra el saber y el expresar y el revelar el corazón de Dios hacia alguien, el revelar el corazón de Dios hacia la nación, hablarle desde el corazón de Dios al corazón de la nación, ¿sí? Yo hace rato oraba con una amiga pastora aquí de México, y profetizaba a su iglesia, y le decía, yo le profetizo a tu iglesia, Fe de Reino, yo le hablo a la iglesia, yo le hablo al corazón de la iglesia, que se ha fortalecido, yo le hablo a la mente de la iglesia, que tiene la mente de Cristo, y desataba el alma de la iglesia, y decía, yo desato el alma de la iglesia, de Fe de Reino, de la brujería, la hechicería, todo lo que le estaban haciendo, nosotros lo podemos hacer. Y de la misma manera nosotros podemos desatar el alma de una comunidad, imagínense todas como iglesia, y revelando el corazón de Dios, trayendo el amor, trayendo la pasión, no queriendo nosotros cambiar en nuestra naturaleza humana a la gente o a la comunidad, sino nosotros simplemente presentándoles a Cristo, trayendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se va a dejar al nivel de cada uno donde nuestra comunidad está y nos va a agarrar de la mano, ¿sí? Entonces, es de esa manera que nosotros vamos a revelar también que hay en la mente de Él. Entonces, el don profético fluye del corazón de Dios, ¿sí? Y hay un río que se suelta. La palabra de Dios dice que ante todo guardemos nuestro corazón porque emana vida. Entonces, el nosotros saber qué hay en el corazón de Dios y dejar fluir lo que hay en el corazón de Dios a través de nosotros, que va a traer vida, vida a la iglesia, vida a la comunidad, ¿sí? Entonces, eso es parte de la naturaleza de la iglesia, no solamente individual. A veces nosotros nada más vemos a nivel profeta, ¿sí? No, tenemos ahora que ampliar nuestra visión y verlo a nivel iglesia. Y yo quiero hacer una declaración, y Señor, yo declaro el día de hoy, Señor, con la autoridad que tú me has dado, Señor, y con lo que tú estás haciendo el día de hoy, Señor, que mis hermanos, Señor, que están aquí en el Zoom, Señor, yo declaro que la iglesia, ya sea que sean pastores o que sean parte de una iglesia, Señor, se levanta la iglesia de ellos, Señor. Tú estás levantando la iglesia, Señor, con un mover profético. Yo declaro que son iglesias proféticas, Señor, en el nombre de Jesús, donde van a revelar ellos el corazón tuyo, Señor, hacia la iglesia y hacia la comunidad y a la nación, Señor, donde, Señor, la mente de Cristo, Señor, va a ser revelada a ellos, y ellos, Señor, van a traer, a declarar, Señor, lo que es tu pensamiento a la comunidad, y las cosas van a empezar a cambiar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo declaro y lo sello, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ¿sí? Otra cosa de la naturaleza de una iglesia profética es la proclamación profética, la declaración profética, ¿sí? De los últimos tiempos. Nosotros sabemos que Dios, las iglesias, ustedes, yo no voy a decir las que son, yo voy a decir ustedes, porque yo ya lo declaré. Ustedes como iglesia son una trompeta para la nación, son la voz de Dios ahí. Las iglesias son la voz de Dios para la comunidad, para la nación, para la educación, para las 7 puertas de la sociedad. Ustedes son
una trompeta y también son testigos de la segunda venida de Jesús. Y una de las cosas de proclamar proféticamente es proclamar el plan de Dios, ¿sí? Dios les muestra cuáles son los planes, cuáles son aún así los eventos finales, lo que hablamos de los últimos tiempos, todo eso son trompetas también. Ustedes saben, como trompetas, nosotros vemos las trompetas y hacemos un estudio en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cuál era la función de las trompetas? Una de las funciones es que se sonaba la trompeta cuando era tiempo de guerra, ¿sí? También cuando era una fiesta, ¿sí? Y cuando también se llamaba a la gente o aún cuando era gozo. Eso es lo que tu iglesia tiene que ser, una trompeta en medio de la comunidad para proclamar lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer en esa comunidad, es lo que tú tienes que hacer. De otra manera son centinelas, ¿sí? También son iglesias centinelas que están velando día y noche y suenan la alarma, no solamente para mal, hermanos, sino también para bien, porque si hacemos el estudio del centinela, ahí dice que el centinela sabía muy bien cuando alguien que venía a traer las buenas nuevas, distinguía los pasos, o también cuando era del enemigo, ¿sí? De la misma manera nosotros, como centinelas, tenemos que estar alerta y sonar la alarma, sonar la trompeta en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Puede ser a través de la predicación, puede ser a través de la enseñanza, a través de nosotros llegándole a la comunidad, ¿sabes? Dando una consejería, tú estás sonando la trompeta. Nosotros tenemos que ser una iglesia que hace mucho ruido, tenemos que hacer mucho ruido en nuestras comunidades, tenemos que hacer mucho ruido para que la tierra se simbre, para que la tierra cambie y haya un cambio, porque la tierra tiene vida y la tierra clama y la tierra tiene una voz, pero entonces nosotros, aún tú, hermano, la iglesia donde tú estás se tiene que levantar y tiene que hablarle a la tierra y tiene que decirle a la tierra que viva, tiene que decirle a la tierra que ella es liberada de todo plan y estrategia del enemigo, de la brujería, de la hechicería, y tú tienes que decirle a la tierra que tú estás ahí como iglesia porque la vas a bendecir y van a ver que va a empezar un cambio. Le tienen que hablar también a los aires, tienen que ser trompeta en los aires. Ahí hay un hermano que está en la radio, ¿sí? Y que tú, hermano, tú eres una trompeta donde Dios te mueve a través de los mensajes que tú das por el radio y que se mueve en el aire, ¿sí? Y que llevas el mensaje. Y yo te quiero animar a ti que no desmayes, que sigas ahí en la brecha, porque Dios te ha llamado como trompeta para los aires, ¿sí? Y sabemos que en el aire y en el espíritu no hay tiempo. Cuando tú suenas la trompeta a través de la predicación, a través a lo mejor de una entrevista y que estás haciendo ruido en el reino espiritual, porque no hay tiempo, alcanzas y trasciendes montañas, trasciendes fronteras y el enemigo no puede detenerte. El enemigo no puede detenerte, pero sigue ahí. Entonces, también otra manera, también puede ser a través de la adoración. Hermano, he visto iglesias donde salen a la comunidad y empiezan a adorar simplemente, ¿saben? Por ejemplo, en Londres hace poco fue un evangelista de ¿dónde fue? De Estados Unidos, profeta, ¿sí? Evangelista profeta. Y me llamó mucho la atención porque, mire, hermano, ella no fue a predicar a las iglesias. Eso me impactó. Ella fue a predicar a los parques. Y ¿saben qué? Se llenaban los parques de Londres, se llenaban a donde ella iba y había señales y había gente sanada, liberada. O sea, era impactante lo que pasaba con esa profeta. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba como trompeta.
trompeta ahí y bajo el aire libre, ¿sabe? Y sonando la alarma, sonando sanidad, dando un sonido de sanidad, dando un sonido de liberación, dando un sonido de esperanza, dando un sonido de fe. Todo eso es lo que hacemos nosotros como trompeta. Al salir como trompeta a la comunidad, como iglesia profética, ¿qué es lo que hacemos? Estamos sonando diferentes sonidos, estamos haciendo que cada fibra de la tierra, que cada fibra de la comunidad se estremezca, porque estamos llevando todo esto donde la gente necesita. Y más que nada, ahorita sabemos que hay una trompeta que se levantó hace 2 años y que fue la trompeta de la pandemia. ¿Y que qué sonaba? Muerte. ¿Qué era lo que sonaba? ¿Cuál era su mensaje? Enfermedad. ¿Cuál era? Desempleo, ¿sí? Desesperanza, ¿sí? Enfermedades mentales, ¿sí? Pero yo te quiero decir que Dios está levantando las iglesias proféticas para que ahora acallen y paren el sonido de la trompeta demoníaca que salió y que ahora quiere que se apague esa voz y que ese sonido de la trompeta, la iglesia como responsable que es de traer lo que se llama el evangelio. Hermano, ¿qué es el evangelio? Dice las buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas nuevas, pues eso es lo que nosotros tenemos que ir llevando. Yo les decía, saben, hubo en algún tiempo, y fue su tiempo, pero ya pasó, donde decía, le predicábamos el evangelio del infierno, no el evangelio de la esperanza. ¿Por qué? Porque a veces venía a la iglesia y veníamos y ¿qué le presentábamos? El infierno, el diablo, te vis al infierno, te vas a ir. No, señores, hermanos, lo que la iglesia profética hace es presentarles a Dios, presentarles a Jesucristo, presentarles que hay una esperanza, decirles que ellos pueden salir de donde están. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la manera en cómo Dios quiere, que es el corazón de Dios, como decíamos antes. Entonces hay diferentes maneras nosotros de funcionar de hacer proclamaciones, ¿sí? Otra es proclamando la palabra de Dios, ¿sí? Como una bandera profética en la tierra. Yo leía, como lo estaba preparando, yo oraba hoy con mi amiga y yo le decía, vamos a levantar un estandarte afuera de tu iglesia, así en el espíritu. Y decíamos, y levantas tu iglesia, se levanta con una bandera profética. Y al mover esa bandera, al hacer ese viento hace que todos los principados, que toda la brujería, todo lo que te estás atacando en la iglesia, tienen que huir. No pueden acercarse porque hay un viento de Dios que se está moviendo y que los está alejando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia declarando y proclamando la palabra de Dios y sus verdades, ya que la verdad es un pilar de la palabra de Dios. Yo les comentaba anteriormente qué tan importante es aprender cómo funciona la ley de Dios y saber que cuando la activamos se cumple, porque Dios es fiel a su palabra, ¿sí? En primera de Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducir uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y la palabra es el sostén de la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy adiestrados con la palabra de Dios. Tenemos que sabérnosla al revés y al derecho. Pero, ¿qué les quiero decir esto? Fluyendo con el Espíritu de Dios. Porque acuérdense que la palabra y el Espíritu van juntos. Y cuando nosotros somos hay algunos que somos más orientados por la palabra,
y al espíritu un poco lo dejamos al lado. Entonces, cuando nosotros dejamos al espíritu fuera y solamente nos movemos por la palabra, nos volvemos religiosos, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando nosotros, los que somos orientados más espiritual que de la palabra, no quiero decir que no traemos la palabra, sino la manera en cómo Dios nos mueve, pero no traemos la palabra, nos podemos salir y empezar a oír ya no la voz de Dios. Entonces van juntos, hermanos. No podemos quitarle lo uno y ni lo otro. Y uno de los principios lo vemos en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, había dos de los, estaba el candelabro de los 7 brazos y estaban los panes, ¿sí? La mesa de la presencia. Y entonces la luz del candelabro caía sobre los panes que representa la palabra. Esto es un principio bíblico, ¿sí? Y de la misma manera, cuando nosotros leemos la palabra, ¿qué pasa? La luz que es el Espíritu Santo cae sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace mantenernos alineados, en curso, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros más que nunca, la palabra de Dios dice que es una espada cortante, que divide, que separa, ¿sí? Y el enemigo no le conviene que nosotros sepamos la palabra. A él no le interesa si nos sabemos la palabra sin revelación o sin el Espíritu Santo, porque nos volvemos religiosos. Pero él sabe que la palabra cortante es cuando nosotros tenemos esa luz y que sabemos y tocamos el espíritu de la palabra, entonces la manera de que nosotros leemos la palabra es totalmente diferente. Cada vez que yo tengo oportunidad y que yo que enseñamos mi esposo y yo, una de las cosas, sobre todo en los discipulados y cuando viene gente nueva, y a veces como informarnos a la cultura. Dios nos llamó a llevar y a establecer la cultura del reino. Y parte de la cultura es el clamar justicia, donde quiera que nosotros vayamos. Esa es la naturaleza de nosotros. Y, por ejemplo, todos aquellos que están en las escuelas, ¿sí? Ustedes, ¿qué pases? Como yo les decía, tenemos que callar la voz del enemigo. Tenemos que parar los médicos. Imagínense que en Estados Unidos yo estaba leyendo, o sea, Dios me ha tenido por 4 años orar intensamente por Estados Unidos. Yo no sé si en algún momento voy a ir por allá, pero y yo leía, por ejemplo, cómo el gobierno lo que está haciendo, o sea, la administración ahorita está permitiendo que a los niños se les castre, literalmente, se les cambie de sexo. Imagínense, Señor, la iglesia se tiene que levantar a clamar por justicia, por los niños, porque son niños, son adolescentes que están jugando con su identidad, y a veces nosotros como iglesia estamos pasivas. No, Señor, no, nos tenemos que levantar como trompeta. Ahora, ¿qué pasaría si como iglesia, cuando Pablo hablaba de las iglesias, él decía la iglesia de Corintios, la iglesia de los Efesios, ¿sí? Hablaba a la iglesia de la región,
que haya un sonido de trompeta del cielo donde Dios llama a las comunidades de las iglesias, ¿sí? A unirse como cuerpo. Y empiezan a hacer declaraciones, ¿sí? Y empiezan a tomar autoridad, primero lo espiritual y luego se empiezan a mover en lo natural. Ustedes se imaginan el cambio que hubiera en nuestra nación, el cambio que hubiera en nuestras escuelas. O sea, esto se viene, porque y por eso es que Dios está cantando las iglesias proféticas. Yo sé que también hablando de la iglesia profética. Entonces yo los quiero animar, yo los quiero en esta plataforma de Dago es una trompeta. ¿Y cómo se llama? Bueno, es la escuela profética de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, aquí venimos todos para aprender de unos de otros, para animarnos unos a otros, pero también cada vez que nos unimos somos una trompeta, declaramos el evangelio, enseñamos, profetizamos, y todo esto sale en el aire, ¿sí? Y bueno, pues aquí termino, pero antes, a ver, déjenme ver, yo quiero decirle a todos, yo quiero animarle a todos, profeta Ale Ojeda, tú que estás ahí, yo te quiero decir que Dios me mostraba cómo tú has sido como una y cómo ese proceso del shofar, ¿cierto? Ustedes, no sé, sabes el proceso del shofar, ¿cierto? Que lo hierven, que lo limpian para que haya un sonido nuevo, un cambio de sonido. Y el Señor ha tratado con eso, porque Dios quiere que tú vas a empezar a profetizar cosas que ni tú te imaginaste. Hay un don de consejería profética que Dios te ha dado, o sea, hay una dimensión a la que Dios te ha llamado, y Dios me muestra, tú has pasado por ese proceso donde ha sido procesada tu don, tu boca, o sea, a veces lo que tú has hablado ha sido rechazado. ¿Por qué? Porque has sido corredora también, pero Dios te ha usado mucho también en sanidad profética. Y el Señor dice, es un nuevo sonido para el cuerpo. A nivel cuerpo, es un sonido que va a hacer que las fibras de los tejidos de mi iglesia se cimbren y tiemblen para traer un alineamiento. Es un sonido donde cuando tú empieces a proclamar, se van a romper muchos patrones de comodidad que ha habido en mi iglesia. Porque ahí dice donde tú estás en tu país, hay dos corrientes. Hay la corriente muy fuerte que es religiosa, la cual se ha levantado muchas veces y ha luchado contra el mover del Espíritu de Dios. Dice, pero ahora Él te va a abrir puertas para que a través del sonido específico que a ti te dio, es para romper con ese sonido de religioso y tradición que se ha levantado, que ha traído división en el cuerpo, brecha, porque vas a traer algo nuevo. Pero yo he buscado por alguien, no nada más que se ponga la brecha, sino que la abra. Y dice el Señor, yo voy a ir delante de ti, pero es un sonido nuevo que va a romper en la atmósfera y que va a romper en la tierra. Y aunque va a romper cosas debajo de la tierra, y tu sonido va a fluir por el aire y va a fluir por debajo de la tierra, hija mía. Pero cuando veas que se cimbre todo, cuando veas
veas que tiembla todo, no tengas temor, porque soy yo, el Dios que va delante de ti, porque yo te he preparado y veo que has caminado un camino muy, muy largo. Tus jornadas han sido muy largas con el Señor y muy difíciles a veces, y que a veces te has encontrado que personas que no te entienden, aún profetas que no te han entendido y que se han levantado en oposición, pero Dios dice, para que lo que no te mata te ha fortalecido, y esto te ha fortalecido para la nueva temporada, que es un sonar de trompeta para tu nación, te dice el Señor, ¿sí? Y Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por la profeta Ojeda, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Padre. Y Señor, yo quiero soltar una voz para Chile. Ahí veo que el pastor de Chile, ya sea que si Dios me mueve a profecía individual o profecía como nación, pero Dios me habla de Chile y Dios me dice que está trayendo un cambio, que hay un reverdecer, va a haber un reverdecer en Chile, y que ahorita ha habido muchísima oposición, inclusive oposición política que se ha levantado yo voy a levantar a Chile. De hecho, Dios me está mostrando que Él va a empezar a mandar sus centinelas a Chile para fortalecer y para ayudar a los centinelas, a la iglesia profética que hay ahí. Dios me muestra que ahí hay iglesias que están trabajando muy calladitas, y que a veces cuando la gente va y dice, ¿dónde está la iglesia? Pero lo que Dios me muestra es que la iglesia está trabajando bajo tierra, es como un cuartel que Él tiene escondido, y que tiene ciertas iglesias, ciertas personas que Él inclusive veo como que ha sacado ahí, a ver, Él ha sacado mucha gente de todas las iglesias con propósito. Hay gente que ha estado hambrienta, hay gente que ha querido lo nuevo, y han encontrado esas iglesias donde Dios ahora los está preparando, es como un cuartel. ¿Por qué? Porque donde van a sacar parte de las asignaturas que Dios le va a dar a esta iglesia, primeramente es atacar lo político, ¿sí? Porque el enemigo ha querido traer destrucción a Chile. Dios me muestra como que Chile es una llave muy poderosa para Sudamérica, y por eso el enemigo la ha oprimido a través de la política, sobre todo del socialismo que ha querido. Veo como que hay raíces que están debajo y que están creciendo muy silenciosamente, pero Dios está levantando a la iglesia para que se arranquen esas raíces, y al arrancarse va a resurgir esta iglesia, porque lo que Dios quiere traer para la iglesia es que camine en el llamado que Dios le ha llamado a Chile. Dice, esto es para Chile, y dice, y van a haber temblores para Chile. Dice, que yo le he dado a Chile, van a permanecer, donde van a salir apóstoles aún para otras naciones. Algo que me muestra Dios con el ataque del enemigo ha sido con la tradición, ha sido sobre todo con la religión. Me muestra que hay muchísima religión y que eso ha tratado de ahogar a las iglesias, pero Dios dice, yo voy a acabar con el espíritu de la religión, yo voy a acabar con ese espíritu, porque voy a traer un soplo de vida a Chile que va a venir del norte, del sur, del este y del oeste, y el pueblo va a saber que quien está haciendo la obra soy yo. Dice el Señor que esas iglesias que están trabajando escondiditas es como el ejército de Gedeón, ¿sí? Que no van a necesitar de muchos, sino van a ser unos cuantos para ocasionar un impacto ahí, porque la presencia de Dios va a ser tan fuerte, un romper en límites aún de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente se va a empezar a querer venir y saber lo que está pasando en Chile. Inclusive van a venir fotógrafos y va a venir el periodismo, porque van a decir, pero es que ¿qué le pasa a Chile? Chile está fuera de control, pero no es eso. El quien va a tener el control va a ser el Espíritu Santo, dice el Señor. Esto es para Chile, ¿sí? Y Señor, nosotros te damos gracias el día de hoy. Pastor Marcelo, yo ya le había dicho a usted
que usted es una trompeta y que Dios le dice que usted no es solamente el que sigue allá la brecha, pero que usted, Dios lo ha llamado aún para traer otras trompetas, para que den testimonio y para que profeticen de ahí y que salga el sonido a través de los medios de comunicación. Dice el Señor, ese es su fuerte, hijo, tú eres una trompeta. Y el Señor te dice, no te preocupes, yo como que Dios le dice, hay una expansión de su ministerio, no sé si el lugar físico es pequeño, pero Dios me muestra que hay mucho más equipos porque va a haber tanto el fluir de lo que el Espíritu quiere hacer, porque Dios lo llama a sacar esos sonidos por los aires, a tomar los medios de comunicación. Entonces veo que dice el Señor, no te preocupes por los recursos, porque tú estás pidiendo recursos, lo que tú necesitas es recursos, pero hijo mío, no veas tu bolsillo, y si no veas que si tu bolsillo te alcanza para ahora lo que yo te estoy llamando a hacer de la expansión, es que hay un extender de tu tienda, dice el Señor, y de ahí yo veo que tú eres para otras naciones, pero también veo que a partir de ahí vas a provocar a que otros hagan lo que tú estás haciendo en sus naciones. Y es como que Dios te va a empezar a mandar gente y te va a preguntar, ¿cómo lo haces? Dame la estrategia. Y Dios te dice, tienes que escribir la visión clara para que el que venga la vea y la retome, porque hay unos que están esperando para iniciarlo en sus países lo que tú ya estás haciendo, porque eres un corredor en ese sentido, ¿sí? Ay, Señor, gracias. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Mari, no te conozco, Mari Trujillo, ¿sí? No te conozco, pero el Señor me muestra que tus palabras son para quedar en el blanco. El Señor me muestra que tú eres tu voz, la voz que tú tienes cuando tú profetizas, cuando tú haces una declaración, el enemigo te teme. Y el enemigo te teme por la pureza que hay en tu corazón. Eres un shofar a la nación, eres un shofar a diferentes naciones. Y Dios dice, hija, estás en una plataforma y has querido salir y te has sentido estancada, pero hija, todo esto ha sido preparación, porque la plataforma donde yo te voy a llevar van a ser solamente trampolines, porque de esos trampolines tú vas a saltar a otros lugares, pero yo quiero, dice el Señor, que sepas que la voz, cuando tú la sueltas, no pienses que solamente se quede en tu país ni en tu comunidad, sino que es una mujer donde el enemigo no se atreve a jugar contigo ni a vacilar, porque tú eres una mujer muy valiente que no le temes a nada, dice el Señor. Y que tu sí es sí y tu no es no. Y me muestra el Señor que tú eres una mujer que no se compromete. Y Dios dice que Él está contento contigo porque Él sabe que Él puede confiar en ti y que cuando Él te dé la orden de decir algo, de hacer algo, eres una mujer que lo hace, eres una mujer atrevida, dice, eres una mujer osada, no eres una mujer que dices, bueno, tengo que llegar, para llegar a Z tengo que ir A, B, C, no, tú no ves lo que hay en medio, a ti lo que te interesa y lo que tú ves, tú eres muy acertada, tú vas por lo que Dios te dice, eres muy determinada, lo que Dios me muestra, y entonces tú dices, no me importa cómo voy a llegar de aquí a acá, pero llego. Y no es fáciles, y que a veces te ha tocado sola, pero dice el Señor, hija, es parte de la preparación, porque ahí donde tú estás simplemente ha sido el entrenamiento, y veo que eres una mujer mucho de lugar secreto, eres una mujer de intimidad, eres una mujer donde dejas muchísimas cosas, o sea, el llamado que Dios te dio no se vende, y no lo has vendido.
No has cambiado tampoco tu tiempo o las cosas que vienen. Tú sabes que tienes bien claro, bien claro, bien claro en tu vida que primero es tu intimidad con Dios y que lo segundo es tu llamado. Y tú sabes que si tú pierdes esa intimidad, no vas a funcionar en lo que Dios te ha llamado. Eres una persona con muchísimas agallas, dice el Señor, porque eres una guerrera. Y Dios me muestra que a veces tú recibes ministros, pastores, todo, que para ellos siento que es muy fácil, pero porque para mí yo tengo que luchar por lo que yo quiero. Me ha costado, para mí no ha sido fácil, pero el Señor te dice el día de hoy, hija, eso no ha sido fácil para ti, porque yo he desarrollado en ti un espíritu de guerrera, dice el Señor. Y que así yo te he enseñado a pelear por las cosas que son tuyas, porque yo sé que tú lo vas a hacer también cuando se viene al cuerpo, cuando se viene a otra gente. Entonces el Señor quiere animarte el día de hoy y dice, están cambiando muchas cosas en este momento alrededor tuyo. En este momento tú no sabes, no sé si vienes, si vas, no sabes si qué hacer, sientes que no estás aquí, que no estás allá, pero lo que Dios te dice es porque estás en una etapa a proveer y yo te voy a ayudar y no tengas miedo. Pero lo importante, dice el Señor, es que tienes que llegar al final de la transición porque estás saliendo de un lugar muy angosto, donde te has sentido así como que, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? Dice el Señor, es porque estás en el canal para salir a dar a luz prácticamente. Y también porque hay cosas que Él ha puesto en tu vientre profético y que has sentido que hay un retraso. Pero el Señor dice, muchas veces lo quisiste dar a luz, pero no era el tiempo, hija. Se hubiera abortado. Ahora, el bebé que yo te he dado, está en el canal, dice el Señor. Entonces, porque has sido paciente y aunque no has entendido, pero ahora es tiempo. Dice, te voy a traer a un lugar más espacioso, dice el Señor. Y va a ser una temporada donde Dios, tanto, es como que te va a premiar. Es una temporada de premios, es una temporada de elevación que Dios va a hacer porque has sido fiel a Él, no al ministerio, escúchame, fiel a Él, ¿sí? Y tu promoción es con el ministerio que Dios te ha dado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Dago, el Señor le dice, es tiempo de que esa iglesia profética allá en Bournemouth se levante, ¿sí? Y que ustedes saben lo que es trabajar en la comunidad y han hecho mucho trabajo ahí, ¿sí? Han arado la tierra. Ahora es tiempo de poner muchísima semilla, mucha semilla, ¿sí? Y esta plataforma de aquí es, Señor, donde aquí van a venir y van a escuchar las diferentes trompetas, las diferentes temporadas, lo que Dios está haciendo en las naciones, y ese sonido va a salir desde esta plataforma a otras naciones. De aquí van a salir sonidos de sanidad, sonidos de liberación para las naciones, dice el Señor. Esto se va a agrandar más, pero también yo veo que Dios quiere hacer cambios con esta plataforma, ¿sí? Va a ser más profética, apostólica, ¿sí? Donde el río va a fluir. Y Dago, Dios te dice, porque has sido fiel en lo poco dentro de esta plataforma, ahora yo te voy a poner sobre más. Esta tienda que tú tienes se va a extender. Tu carpa fue muy pequeña, tus principios fueron muy pequeños, pero ahora ya estás preparado. No se preocupen, porque esto puede ser muy abrumador conforme veas que crezca, y a lo mejor no tanto en gente, aunque va a crecer en gente, pero con el tipo de asignaturas, con el tipo de gente que Dios va a venir aquí, porque el Señor te dice, no se trata de tener multitudes, se trata de gente clave y gente estratégica.
gente entendida. Dios te está trayendo, Dago, a gente entendida, a un gente con la unción de Isaacar, ¿sí? Y que, sabes, yo doy una enseñanza de los 5 ministerios y lo que representa eh, eh, los aceites. Y aquí es como que esto, tu plataforma es como si fuera el aceite del Espíritu Santo, ¿sí? Donde vienen los 5 ministerios, donde vienen esos aceites que los une solamente, ¿sí? Y mira, eso es lo que pasa con los aceites, hablando, o sea, tú sabes que yo hago aceites proféticos desde abajo y por eso me sé el principio, o sea, y por ejemplo, hay ciertos aceites, por ejemplo, yo soy el de oliva y solamente hay aceites que se mezclan con ciertos aceites, ¿sí? No con cualquier aceite se pueden hacer un aceite. Y en este caso, tu plataforma, que es como ese aceite de olivo, vienen los demás aceites, los demás ministerios, y entonces, ¿qué pasa? Fluyen, se hace uno. Y este aceite va a salir para las naciones, ¿sí? Entonces, la gente que Dios te ha dado, Dago, es muy estratégica, ¿sí? La gente que a lo mejor no está preparada para ir al siguiente nivel, pero los que son, se van a quedar y se van a agregar más, así como se agregaban a la iglesia. Y Dios te dice, por tu fidelidad, porque así donde tú estés, donde hayas estado fuera, enfermo y todo, siempre andas procurando que esta plataforma no se quede descuidada, ¿sí? Y eso se llama responsabilidad. Entonces, ahora es tiempo de levantar, o sea, de que la iglesia que tengas allá pongas un estandarte y declares que es un estandarte, una iglesia profética, donde va a hablar el corazón de Dios a la nación, va a hablar a bombos, ahí le va a hablar y van a pasar, si así han pasado milagros como los que me han dicho, aún están más por venir. Y yo, para cuando me lleves ¿a dónde creen que voy a ir primeramente? Ahí voy a ir con ustedes porque yo quiero que hagamos algo y quien se quiera unir, hermanos, bienvenidos. Déjenme, yo les digo que Dios es un Dios de finanzas, ¿cierto? O sea, Dios provee y estamos en el tiempo que tenemos que creerle a Él. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado y si la temporada cambia, ¿qué ha cambiado? La provisión ha cambiado, ¿sí? Mari, yo te digo y te declaro que tu provisión ha cambiado. La provisión que tenías antes, ya no la vas a ver, va a ser una provisión sobrenatural ahora en la que vas a entrar porque Dios te empieza a mover. Y también para ustedes, y eso va para todos. Sí, los que estamos aquí, cuando Dios profetiza, no nada más profetiza para uno, profetiza para todos. Y lo que yo profetizo, lo que ustedes profetizan, ¿qué creen? Yo le digo, así lo dijo para mi hermano, pero yo. Entonces que nosotros decimos, acuérdense que la profecía no nada más puede